Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Marte. Soy Felipe Echeverry y este episodio lo he titulado Dios me dijo. Y lo escribí o lo desarrollé pensando en esta idea que los cristianos utilizamos de una manera tan normal. Es una frase que si tú llegas a una comunidad de fe, si eres parte de una iglesia, especialmente iglesias cristianas del sector carismático, es muy común encontrar personas que expresan sus ideas de esa manera. Yo mismo en muchos momentos a lo largo de mi vida creo que he dicho, no sé, cientos, miles de veces esa expresión. Dios me dijo. Tomé esta decisión porque Dios me dijo. No fui a este lugar porque Dios me dijo. Estoy predicando este mensaje porque Dios me dijo o Dios me habló. Y empezamos a usarla de una manera tan normal, y es que debería ser normal, y ahorita te voy a explicar por qué, que lo que me pregunto es si personas que se suman a nuestras comunidades de fe y a nuestras iglesias quedan como locas sin entender exactamente qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos Dios me dijo. Y quiero entonces desarrollar ese concepto, desarrollar esa idea en el episodio de hoy. Voy a empezar leyendo un pasaje, luego voy a leer algunos pasajes para fundamentar y sustentar varios de los puntos que voy a estar expresando, porque al final, más que mis ideas, pues lo que quiero es compartirles acerca de lo que dicen las escrituras. Y empiezo entonces por leer Juan capítulo 10, versículos 1 al 10, son palabras de Jesús. Nota esto y nota el énfasis en mi voz, si me estás viendo o si me estás escuchando. Voy a hacer algunos énfasis para que captemos la idea detrás de este pasaje. Dice Jesús lo siguiente: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas, escucha, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido con su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesús está estableciendo un principio importantísimo. Este pasaje trata de muchas cosas y no voy a desarrollar el pasaje como tal, pero notaste varias veces hice énfasis en escuchan su voz, oyen su voz, reconocen su voz. Y también hay otras voces de ladrones, de personas inescrupulosas que están representadas por un mundo espiritual que es contrario al mundo espiritual de Jesús, y hablan y se comunican a veces queriendo incluso falsificar la voz del pastor. Es fundamental que como creyentes escuchemos la voz de Jesús, sepamos distinguir la voz de Dios, sepamos cuándo es Dios el que nos está diciendo y no es alguien más, no es un impostor, no es un ladrón, no son nuestras propias emociones, no es nuestro propio corazón que nos está engañando, sino es Dios hablándonos a través de diferentes medios, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero quiero invitarte y animarte a que tomes este episodio y te preguntes, ¿será que yo sí escucho la voz de Dios? ¿O simplemente he aprendido a decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? Y si de verdad tú escuchas la voz de Dios, pues qué bueno volver siempre a tener unos filtros saludables que nos ayuden a asegurarnos que todo lo que hacemos es siguiendo la voz de nuestro pastor Jesucristo. Y hay 6 diferentes fuentes o diferentes formas como he querido sintetizar la manera en que Dios se comunica conmigo y con muchas otras personas también. No estoy diciendo que son las únicas 6, pero sí creo que son 6 fuentes fundamentales que nos
permiten asegurarnos de que algo que creemos proviene de Dios, verdaderamente Dios lo dijo. La primera manera de escuchar a Dios es a través de Jesús. La Biblia dice que las escrituras, incluso, que son la segunda forma, ya voy a hablar de eso, hablan acerca de Jesús. Jesús mismo dijo, las escrituras hablan acerca de mí. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de Juan, se presenta él mismo como el verbo, la palabra. Qué interesante que Jesús dice, yo soy la palabra, yo soy el verbo. ¿Por qué? Porque Jesús es la materialización de la palabra de Dios. Jesús es la materialización del amor de Dios. Él vino y se materializó para nosotros. Dice que el verbo se hizo carne, el verbo se hizo persona. Las palabras se materializaron en la persona de Jesús. Dice Hebreos 1, del 1 al 2, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Está hablando principalmente de aquellos que escribieron los textos sagrados en el Antiguo Testamento. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, el autor de los Hebreos está diciendo, antes Dios habló por medio de profetas, hombres de Dios y mujeres de Dios que hablaron y escribieron, hablaron y plasmaron las verdades escriturales. Hoy habló por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Es que oír la voz de Dios empieza en Jesús, empieza por escuchar a Jesús, empieza por reconocer la voz de Jesús a través de una relación personal con Jesús. Por supuesto, y ahí vengo a la segunda manera, conocemos a Jesús a través de las Escrituras. Las Escrituras nos presentan a Jesús, las Escrituras nos hablan de Jesús y por eso es tan importante leer la Biblia, leer las Escrituras. En algunos de los episodios tú me ves con la Biblia de papel en mano, lo hago intencionalmente porque quiero promover y animar a que las personas lean su Biblia. Aquí pues tengo los versículos bíblicos en mi celular, técnicamente es lo mismo, pero quiero llevarte a desear tener una relación con las Escrituras. La Biblia es un medio por el cual Dios nos habla. Es el medio fundamental a través del cual nosotros aprendemos a distinguir y a escuchar la voz de Dios. Tanto así que en 1 de Tesalonicenses 4:8 Pablo dijo, por tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Cuando él está hablando de esas reglas, está hablando de textos escriturales, de la Biblia. Y él dice, si tú te rehusas a obedecer esas palabras, estás desobedeciendo a Dios porque esa es en esencia la palabra de Dios. Y por eso me gusta mucho siempre invitar a las personas a que practiquen Lectio Divina, que es leer las Escrituras de una manera espiritual para sacar del texto lo que Dios quiere hablar a mi propio corazón. No es un ejercicio netamente de exégesis bíblica que tiene que ver con enseñar las Escrituras e interpretar las Escrituras en su contexto, sino con pedirle al Espíritu Santo, teniendo obviamente conocimiento de qué es lo que estaba queriendo decir el autor en ese momento específico, en ese texto específico, pero pedirle al Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, háblame a mí, a mi realidad de hoy, en este momento, en este tiempo, en este contexto, a través de tu palabra. Y todos lo hemos hecho en diferentes momentos. Ir a las Escrituras en busca de sabiduría, en busca de dirección, en busca de un consejo y encontramos algo que Dios quiere mostrarnos, respondernos o decirnos a través de la palabra de Dios y venimos entonces luego y decimos Dios me dijo, Dios me habló, Dios me lo confirmó a través de su palabra. Pero la realidad es que muchas personas viven como si Dios solo hablara a través de las Escrituras. Y por supuesto te dije, la primera forma es a través de Jesús, porque yo tengo una frase y es que yo no creo en Jesús porque creo en la Biblia, sino yo creo en la Biblia porque creo en Jesús. Yo le doy autoridad al texto sagrado porque Jesús le dio autoridad al texto sagrado, no al revés. Entonces, el fundamento de mi fe no es el libro, el fundamento de mi fe es la persona de Jesús. Y yo tengo una relación con Jesús, aprendí a conocerlo a través del libro. Aprendí a conocerlo a través de las historias bíblicas que hablan y apuntan hacia Él. Pero tú puedes leer todas las Escrituras y sabértelas de memoria y jamás tener una relación con Jesús. Pero no puedes tener una relación con Jesús y despreciar las Escrituras. Entonces van de la mano. Pero muchas personas se quedan allí. Mi relación con Jesús
y la Biblia. Y yo creo que esas dos son las más importantes, creo que son fundamentales. Creo que todo creyente debería tener una sólida relación con Jesús y con la palabra. Pero hay más maneras, te dije que había 6 y esas son solo 2, creo que son las más importantes, pero hay otras 4 de las que quiero hablar hoy, creo que son súper importantes y nos ayudan a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a entender la voz de Dios y a estar seguros de que verdaderamente fue Dios quien nos dijo. Como ya lo dije, creo que hay muchas personas que niegan esa realidad y no creen que Dios siga hablando hoy. Dios ya habló, se cerró el canon, se cerraron los 66 libros de la Biblia, los 37 del Antiguo Testamento, luego viene Jesús, se hacen los 26 libros adicionales y se cierra el canon, ¿verdad? Ahora tenemos entonces los 66 libros, totalmente cerrado el canon, totalmente finalizado y ya no podemos en este momento entonces considerar que Dios sigue hablándonos el día de hoy, que Dios sigue expresándose el día de hoy, que Dios sigue manifestándose el día de hoy. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos con quienes él tenía una relación, caminaba, hablaba con ellos, lo escuchaban, lo seguían. Les dijo, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya yo les voy a enviar al Espíritu Santo y él los guiará a toda verdad. En otras palabras, hay una conversación con el Espíritu Santo, hay una voz que se sigue manifestando del cielo que nos guía, que nos dirige. ¿Se acuerda que empezamos diciendo que mis ovejas oyen mi voz? Ok, nosotros somos guiados ahora por el Espíritu Santo de Dios, que no es una de esas 6 cosas, porque en realidad el Espíritu Santo viene siendo el mismo punto del que ya hablé, que es Jesús. Jesús se manifiesta hoy en día a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, pero en esa relación con Jesús hay otras fuentes que me ayudan a distinguir la voz de Dios y a separar la voz de Dios. Entonces, me gustaría antes de entrar en esas 4 cosas que me quedan, hablar acerca de las voluntades, porque una de las razones por las que para nosotros es importante distinguir que Dios nos habló y que estamos verdaderamente dirigiéndonos hacia su llamado y hacia su voz, es porque en el mundo en el que vivimos hay muchas voluntades en juego. Está la voluntad de Dios, que todo creyente sensato y que quiera madurar entiende que su mayor propósito en la vida debe ser entender, reconocer, entender, discernir y seguir y obedecer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios para su vida. Fue como cuando Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra. Pero está mi voluntad, mis propios deseos, mi propia voluntad, está la voluntad de otras personas, que yo le llamo la voluntad humana en general, está la voluntad de otros seres espirituales. Sabemos que vivimos en un mundo caído, donde hay un príncipe que se le llama el príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, que es Satanás, que es el diablo, y él también tiene una voluntad típicamente contraria a la voluntad de Dios y muchas veces está queriendo obstaculizar. Ese es el ladrón del que estaba hablando Jesús, que quiere engañarnos y guiarnos en una dirección contraria a la que Él nos quiere llevar. Y también está la naturaleza, el mundo en el que vivimos. Hay una fuerza natural de una propia voluntad del mundo en el que vivimos. De manera que con esas voluntades que están constantemente como interactuando, y a veces son fuerzas contrarias y estamos en medio de esas voluntades, uno dice, pero ¿esto qué es? Esto es la voluntad de Dios, esto es el mundo espiritual que me está hablando y me quiere engañar, estos son otras personas que están dando su opinión y no están pensando en la voluntad de Dios, es mi propia voluntad que en esta ocasión específica este deseo no se alinea con el corazón de Dios. O esto sencillamente es un evento o es una realidad de la naturaleza y no tiene nada que ver con estas voluntades. ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es por eso que es tan importante, que dicen las Escrituras, que me dice el Espíritu Santo, pero hay otras fuentes a través de las cuales yo puedo, si se quiere, discernir esa voluntad. Entonces, la tercera serían las circunstancias. Las circunstancias, estoy hablando de oportunidades, de situaciones, de eventos, de sucesos, de las cosas que suceden y que experimentamos y que no reemplazan ni las Escrituras ni la voz del Espíritu, pero generalmente la confirman.
cuando Dios me habla a través de mi relación con Él en mi tiempo de intimidad, cuando Dios me habla a través de la persona de Jesús, cuando Dios me habla a través de su Espíritu, cuando Dios se manifiesta con una dirección clara a mi vida a través de su palabra y de las Escrituras. Lo que normalmente sucede es que las circunstancias también apuntan a esa dirección. Si Dios me dice, cámbiate a este otro país, te estoy llamando a que te vayas a tal país a predicar el evangelio como una obra misionera o para que te establezcas en una nueva temporada en este lugar, y yo empiezo a caminar en esa dirección, pero se empiezan a cerrar las puertas a nivel migratorio, no me dan la visa, no tengo ni siquiera la posibilidad de tener una cita, podría yo cuestionar si lo que escuché fue o no fue la voluntad de Dios. No estoy diciendo con esto que siempre que yo voy a caminar en la dirección de la voluntad de Dios, todo va a ser una alfombra roja y libre de problemas y de obstáculos y de oposición. Siempre hay oposición. Pero al final, después de perseverar y vencer la oposición, uno avanza y las cosas suceden, las circunstancias se alinean. Pero hay ocasiones donde tú dices, aquí no hay nada, estoy perseverando, estoy intentándolo, he sido paciente, he buscado por un lado y por el otro y definitivamente no se están dando las cosas. Tal vez entendiste mal y ese no era el camino que deberías tomar. Y Dios también habla a través de esas circunstancias. Hay un pasaje en las Escrituras donde el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le impidió ir a predicar a tal o cual lugar. De manera que hay momentos donde hay impedimentos, circunstancias que te impiden avanzar. De hecho, en el próximo episodio que voy a grabar, voy a hablar acerca de cómo Dios en ocasiones interviene e impide que nuestras circunstancias se den para protegernos y para cuidarnos. También están nuestros deseos, los deseos del corazón, los deseos del ser humano, los deseos que tú y yo tenemos. Y ahora probablemente vas a decir, pero Felipe, usted ahorita dijo que estaba su voluntad y la voluntad de Dios. Claro, son dos voluntades totalmente independientes, pero en la medida en que yo me relaciono más con Dios, en la medida en que yo profundizo en una relación con Él, voy más a su presencia, lo conozco más, escucho su voz y aprendo a reconocerla, en la medida en que yo empiezo a entender su palabra y su palabra me habla de su carácter, de su reino, de sus verdades, de su corazón, en la medida en que yo empiezo a conocer más a Dios y me empiezo a acercar más a Él, cada vez mi corazón refleja más el corazón del Padre, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, porque me parezco más a Jesús. Ser un discípulo de Jesús es ser como Jesús, y en la medida en que yo me voy convirtiendo como Él, en la medida en que yo me voy pareciendo cada vez más a Él, en ese sentido, mi corazón es cada vez más confiable. Cada vez puedo confiar más en esos deseos que hay en mi corazón, y para Dios también es muy confiable mi corazón en la medida en que eso pasa y Él empieza a depositar anhelos y empieza a plantar deseos en nuestro corazón. No estoy hablando de el sigue tu corazón que se escucha a nivel cultural, donde nos dicen sé tú mismo, sigue tu corazón, sé fiel a tus deseos más profundos. No estoy hablando de eso porque eso puede ser muy peligroso. El profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías está hablando del corazón humano sin Dios. El corazón humano separado de Dios, alejado de su fuente de origen, alejado de su creador, es perverso, es oscuro. Y esos deseos no los podemos seguir desenfrenadamente porque mira el mundo en el que vivimos, la maldad que hay, las realidades que enfrentamos, las crisis, las dificultades, los temas políticos, sociales, culturales, económicos, aún los temas medioambientales causados por el ser humano. Todo esto se origina en corazones malvados, en corazones que no reflejan el corazón de Dios porque no han sido renovados y no han sido restaurados. Pero el corazón renovado, el corazón en el que habita Jesús, en el que habita el Espíritu Santo, es un corazón confiable. Así que hay una teología que se llama la teología cristiana del deseo, y básicamente lo que nos enseña es que el corazón sometido a Dios es una brújula poderosa. Tú coges una brújula y la brújula te sirve para dar direccionamiento, para dar dirección. Ok, un corazón sometido a Dios se convierte en una brújula supremamente poderosa.
Tanto así que un teólogo dijo, nuestros deseos son Dios deseando a través de nuestros deseos. Nuestros deseos personales es Dios deseando a través de nosotros mismos. Y me gusta mucho esa idea. En el Salmo 37:4 David dijo, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Si fueran malos los anhelos de mi corazón, ¿por qué Dios los concedería? Pero si yo me deleito en Él, es decir, si tengo una relación con Él, si mi vida se vive deleitando en Él, mi corazón es confiable, mis deseos son confiables y Dios los va a conceder. Así que si tienes una relación con Dios, si caminas con Él, si te deleitas en Él y hay un deseo profundo en tu corazón, probablemente Dios está hablando a través de esos deseos. El siguiente sería la profecía, que son los sueños, las visiones, las palabras proféticas. Y este es un tema que no voy a tener el tiempo para entrar en detalle, probablemente haga un episodio solamente hablando un poco de mi experiencia personal con la profecía, con los sueños y con las visiones, porque he tenido muchas experiencias buenas y malas, pero creo que Dios nos habla a través de la palabra profética, creo que Dios habla a través de otros. Lo que me gusta decirle a la gente es, usualmente Dios no habla de manera directa y primaria a través del profeta. Generalmente la profecía viene como una confirmación a lo que Dios ya te ha hablado en tu tiempo de oración, en tu relación personal con Él a través de la palabra, y entonces viene una confirmación de Dios a tu vida. Y yo creo que hay momentos en los que Dios se manifiesta proféticamente a través de otros o a nuestras propias vidas, a través de sueños y visiones. Y el último, y con esto quiero cerrar, es lo que se llama oración contemplativa. En inglés le llaman listening prayer, y tiene que ver con tener tiempos de oración enfocados no al monólogo, donde yo hablo y recito y traigo cargas y traigo peticiones e intercedo, sino al diálogo, donde yo converso con Dios, tengo una conversación con Dios y escucho su voz. Me quedo en tiempos de quietud, de tranquilidad y permito que Dios hable a mi corazón, que Dios hable a mi espíritu, que Dios empiece a traer esas impresiones a mi mente, esas impresiones a mi corazón. Listening prayer es aprender a escuchar a Dios en tiempos de quietud, pero ojo, yo en ningún momento he dicho que Dios hable de manera audible como tú me estás escuchando en este momento. No estoy diciendo con eso que eso no es probable, porque si lo hago voy a atentar contra miles de cristianos que dicen haber escuchado en algún momento de su vida por lo menos una vez la voz de Dios audiblemente. Yo nunca lo he escuchado de esa manera, pero lo he escuchado tangiblemente, se ha hecho tan real a mi corazón, a mi mente y a mis pensamientos, donde imprime un pensamiento tan profundo que es casi audible. Ahora, mi experiencia puede ser diferente de la tuya y la de otros, y creo que también tenemos que respetar la relación que cada uno tiene con Dios siempre y cuando haya unos fundamentos básicos, sobre todo que se alineen con las Escrituras y con la palabra de Dios y lo que Jesús nos enseñó. De manera que espero que este episodio te haya dado un poco de luz y de guía y de dirección, y que tú puedas decir, ok, ahora ya tengo más herramientas para saber si es Dios el que me habló y qué es lo que significa cuando alguien dice que Dios me dijo tal cosa. Nos permite ser un poco más inteligentes en la forma como nos expresamos y cómo vivimos nuestra espiritualidad, y sobre todo nos aseguramos de seguir la voz de nuestro pastor, Jesús. Síguelo a Él, escúchalo a Él y permite que sea Él el que te guíe en todo momento. Te quiero un montón, Dios te bendiga, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente.